dejemos de hablar de eso y vamos a hablar sobre la vida pública de Jesús. ¿Qué significa la vida pública de Jesús? La vida que nosotros conocemos, ¿verdad? Todos los hechos y sucesos de Jesús con el pueblo de Dios. Es decir, desde su Cuando entrada, caminó en el agua, hizo que se multiplicaran los peces, que el agua claro, se convirtió en vino, desde y la etcétera, entrada etcétera. de Jesús a Nazaret para predicar la palabra de Dios, sus milagros, su pasión y la muerte de Jesús también es parte de la vida pública. A mí la película de la vida pública de Jesús son muy tristes. Yo por eso me gustaba ver, pero eran muy tristes. Sí, lamentablemente, es que si se dan cuenta, lamentablemente, Jesús ha pasado por diferentes momentos dramáticos, ¿no? Más que todo tristes, dramáticos en su vida, porque él Luego se cuando puso murió a en la la cruz por merced de nosotros. todos, de todos en ese tiempo. Entonces, lamentablemente esas personas no supieron elegir, se dejaron llevar por otras creencias, por chismes, por el dinero, ¿no? Entonces, Por beneficio propio. lamentablemente, por el beneficio propio también. Entonces, lamentablemente se dejaron Miss, engañar. lo más triste de Jesús fue cuando murió por nosotros en la cruz. Exactamente. Todavía Y me hace llorar. a pesar de que nosotros fuimos en contra de él, Jesús pidió a su Padre que no nos culpe, ¿sí o no? Porque no sabíamos lo que hacíamos, en verdad, no sabíamos que él en verdad era el Hijo de Jesús. Y los entiendo, porque imagínate que venga un señor, se pare en el parque de tu casa y diga, yo soy el Hijo de Dios. Sí, yo digo, yo soy Messi. Ha habido hace poco un reportaje donde un señor ha dicho eso en un mercado, pero ha votado todo diciendo que no sé qué cosa. Lo han Es que, tomado como loco. claro, es que de verdad, o sea, que alguien venga y te diga de un momento a otro, yo soy el Hijo de Dios, es un poco, es un poco, ¿no? Un poco difícil de creer. Real. Ajá, es un poco irreal. Entonces pónganse en la situación de las personas antiguamente que tenían, que estaban bajo una creencia, ¿no? La religión romana de dioses de todo tipo, creciendo con esa religión y que venga alguien y poco a poco te diga, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, y hace milagros y todo, pero de la noche a la mañana lo pintan, ¿no? O lo ponen como si fuera una persona mala, engañosa, que solamente quiere los beneficios Oh, de los Zeus, demás, dame ¿no? la respuesta de la pregunta 3 del Ajá. examen. Entonces, el humano tiene ese conflicto, ¿no? Creer que de verdad él es el hijo de Dios, creer en su religión o creer en lo que los demás dicen que es que es un mentiroso, un fanfarrón, nada más, ¿no? Entonces, imagínense ustedes estar con ese conflicto, entonces, ¿qué harían ustedes, no? Entonces, lamentablemente, en ese tiempo nosotros no éramos, como decía mi mamá, no éramos conscientes de lo que podría pasar si es que nos poníamos en el caso de que sí era el Hijo de Dios o si es que nos poníamos en el caso de que podía ser un fanfarrón. Entonces, lamentablemente la gente por miedo, ¿qué cosa? Se quedó en su comodidad, o sea, en la religión romana y lo sentenciaron justamente, pues escogiéndolo entre Jesús y un ladrón, creo que era, ¿no? Un ladrón, todo eso, entonces escogieron Un asesino, Miss. un asesino. Entonces, imagínense, compararon a Jesús, una persona que solamente había hecho un pequeño tumulto defendiendo el templo, que es la casa de su padre, contra un asesino y decidieron salvar al asesino en vez de Jesús. Entonces, la gente estaba totalmente cegada. Miss, a mí me pusieron algo que fue muy malo, que yo lo quería escribir cuando entendí que le daba, era que cuando crucificaron a Jesús, ¿no? Pusieron algo que se llamaba Inri, ¿no? Y era como que Dios de los pecados, algo así. No, Yo lo Dios quería escribir. era, ay, Inri era Dios de qué? No sé, pero era Ajá, era Dios Dios del de caos. algo malo. Yo sé los dioses, yo sé los dioses. Dios de los dioses le pusieron, ¿no? Pero no, él no era el Dios de los dioses, era el hijo de Dios. O sea, no era Dios de los dioses, era hijo de Dios. Ahí se confundieron todavía, o sea, imagínate. ¿No? Ni siquiera sabía cuál era su rango. O sea, hello, señores, era hijo del Dios, no Hijo Dios de los del, dioses. O sea, por hijo favor, del Dios de los dioses. demórate, pero no te confundas, ¿ok? Por favor. Sí, ¿Ya? mejor, Ok, mejor. señores. Entonces, vamos a ver un pequeño video de solamente 10 minutitos donde ahí nos explica todo el proceso de la vida pública de Jesús. Presten atención porque de ese video ustedes van a hacer un pequeño trabajo. ¿Ok? Nada más. Esa Mi pregunta es la rápida. frase. Mi pregunta rápida. ¿Qué pasó? Queremos saber. Ya, no seas impaciente. Ya, ahí está. ¿Todos lo ven? ¿Alguien no lo ve todavía? Yo sé inglés. La historia Sí, lo veo, Miss. de Esther. Esther. Miss, se dice de historia ¿Qué será de la tierra? Aster. Ya. Sí. Bien bonito es el video.
Él es Jesús. Hola. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras estuvo en la tierra, enseñó a todos del amor de Dios. Y también sanó enfermos. Hizo muchos milagros, como parar tormentas y hasta resucitar muertos. ¡Woohoo! En este momento, los judíos celebraban la Pascua, que se celebraba desde el tiempo de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y Jesús iba a Jerusalén a celebrarlo. Jesús mandó a sus discípulos a un pueblo ¿Jesús vienes? y le dijo a 2 de ellos que se adelantaran. Está bien. Los mandó a un poblado y les dijo que verían un burrito, que nunca nadie se había montado en él. Les dijo que lo desataran y que se lo llevaran. Y les dijo, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes dirán, el Señor lo necesita, lo regresaremos después. Oh, está bien. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron su burrito. Dios había dicho hace mucho tiempo, antes de que Jesús naciera, que el Salvador, el Rey de los judíos, llegaría de esta forma. Y Jesús cumplió lo que Dios había dicho. Las noticias de que Jesús iba a llegar a Jerusalén se esparcieron por todo el pueblo. Muchos habían oído de los milagros de Jesús y cortaron hojas de palma y fueron a verle. Los fariseos y líderes religiosos notaron de que no podían hacer nada para evitar que la gente fuera a verlo. Jesús entró montado a Jerusalén y la gente ponía sus manos. Puedes ponerlo Mientras Jesús entraba, que Jesús iba a Jerusalén para celebrar la Pascua, que por se me todo- quita el internet. ¿Cómo? Stop. Hágame más lento, por favor. Sí. Sí, porque no entendí nada de lo que dijo. Habló muy rápido. Se le fue el internet. Ah, ya, cuando está ingresando, ahí está, cuando está ingresando. Jesús No, entró porque no, montado a porque no, Jerusalén y la gente ponía sus atrás, cuando manos delante de él. estaba celebrando la Pascua y Mientras decía que Jesús entraba, los Ya, seguidores gritaban y adoraban a Dios por todos los milagros que habían visto. para Los limpiar el fariseos suelo. Es como estaban una- muy molestos. Jesús. Le dijeron que callara a la gente y que no dijera esas cosas. Y él respondió, si la gente callara, las piedras clamarían de regocijo. Gente seguía alabando y decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Dios en las alturas. En la ciudad había un tremendo escándalo y si alguien llegaba y preguntaba, ¿quién es él? Le respondían, ¡es Jesús! Jesús fue montado en su burro hacia el templo, haciendo así una entrada triunfal, como Dios lo había anunciado muchos años atrás. Jesús seguía en Jerusalén para celebrar la Pascua. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres comer esta noche? Él les respondió, mientras caminan por la ciudad, encontrarán a un hombre con una jarra de agua. Díganlo. A la casa que entre, vayan con el dueño y díganle, ¡hola! El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto en el que comeré la cena con mis discípulos? Los llevará arriba, a un cuarto donde ya está todo preparado. Es ahí donde preparará nuestra cena. Los discípulos encontraron todo, justo como Jesús les había dicho. Esa noche, Jesús llegó con sus 12 discípulos y se sentaron a la mesa. Jesús les dijo que estaba muy feliz de estar todos juntos. Entonces no Mientras contamos comían, el malvado Judas. Jesús tomó pan y lo bendijo. Y dijo, tomen, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Dijo que hicieran esto en memoria de él. Luego tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Y les dijo, tomen, esta es mi sangre, la cual es derramada para salvación de muchos. Jesús le dijo a sus discípulos, uno de ustedes me traicionará. Les dijo
que esto era necesario, y una gran tristeza invadirá al que lo traicione. Los discípulos estaban muy asustados, diciendo: ¿seré yo? ¿De quién está hablando? Judas llegó y dijo: ¿seré yo? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Uno de sus discípulos fue y le preguntó: Maestro, ¿quién es? Él le respondió: a quien yo le dé el pan. Luego Jesús le dio pan a Judas y le dijo: ve y haz lo que tengas que hacer. Nadie entendió a lo que se refería Jesús, y Judas fue a entregarle. Después Jesús animó y motivó a sus discípulos y les dijo: una vez que yo me vaya, vendrá el Consolador. Y cantaron a Dios todos juntos. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, que dijera que es el Hijo de Dios. Ellos crearon un plan para hacer que Jesús sea arrestado y deshacerse de él. Judas, uno de los discípulos de Jesús, accedió a traicionarlo, Entra. entregarlo a los líderes religiosos por dinero. Jesús estaba en un jardín orando. Judas lo besó y lo arrestaron. Y lo llevaron con los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Luego lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron que si él era el Mesías, el Salvador de los judíos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Les respondió: tú lo has dicho. Él se puso furioso y gritaba que Jesús era culpable y debía morir. Y lo llevaron ante Pilato, el líder romano. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero él no veía cuál era el problema. Parece inocente. Pilato lo encontró inocente y dijo que lo castigaran y luego lo dejaran libre. Multitud se enfureció y decían: ¡crucifíquenle! ¡Lo queremos muerto! Y a causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Jesús fue golpeado y escupido. Le quitaron su ropa y la rompieron, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon tan feo que apenas se podía levantar por sí solo. Y luego fue forzado a que él mismo llevara su cruz. Y necesitó ayuda porque no podía hacerlo solo. Cuando Jesús llegó al lugar donde lo crucificarían, llamado la calavera, los soldados romanos lo clavaron a la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba en la cruz, muchos gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Pero él sabía que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Horas después, Jesús exhaló su último aliento y murió. Ese mismo momento hubo un terremoto y la cortina que separaba a los sacerdotes del lugar santísimo se rompió. Un soldado que estaba ahí dijo: «Él de verdad era el Hijo de Dios». Luego, un hombre justo llamado José puso a Jesús en una tumba. 3 días pasaron y parecía no haber esperanza. Pero ese domingo, al amanecer, mujeres fueron a ver a Jesús y se dieron cuenta que su tumba estaba vacía. «No teman», dijo el ángel, «él ya no está aquí. Ha resucitado». Y las mujeres recordaron que Jesús había dicho que al tercer día él regresaría de entre los muertos. Corrieron con los discípulos y les dijeron lo que habían visto y escuchado. Jesús vive.
¿Qué? Hola. En los siguientes 40 días, Jesús se le apareció a sus discípulos y a muchos otros, demostrando que estaba vivo. Sí. Les explicó que lo que pasó era la única forma de que podrían ser perdonados sus pecados y estar con Dios para siempre. Que es Él el Hijo de Dios, que vino a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y faltó la parte donde Pedro lo niega 3 veces. Ay. Sí, esa parte faltó, pero aquí Sí, en Ah, sí, 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 justo le iba a decir eso, Miss, yo pasó? tengo que decir algo. Dime. Según mi mamá, y creo que también la Biblia, la parte de Poncio Pilato no fue tan así, porque supuestamente fue que, bueno, también lo pusieron un poco en el video, que supuestamente él dijo que no sabía qué iba a hacer y que simplemente se lavó las manos y dijo que eligieran ellos, algo así. Así mismo Claro, dijo, es se iba a que, lavar las manos claro, y se lavó las manos. Como claro, estaban en Pascua, lo pusieron con otro. claro, es que para no hacer tanto problema, no hacer tanto juicio por la celebración, dijeron que el pueblo escoja si es su Mesías, si es su Salvador, pues él pensó que le iban a salvar, ¿no? Pero en verdad decidieron salvar y, ¿no? Y estar en contra de Jesús y salvaron al asesino, pues, ¿no? Entonces, este pequeño video nos demuestra, Oye, nos explica un ¿quién poquillo, mató? ¿A quién mataron? no sé, no sé la historia del otro, del otro personaje. Pero a ver, entonces en este pequeño video nos han mostrado un poco de lo que es qué cosa la vida pública de Jesús, desde que ingresó a Nazaret, los milagros que hizo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta que fue crucificado, muerto y sepultado. Los milagros, los favores que hizo también, ¿ok? Y la última cena y La cuando murió. última Y cena, hasta que fue todo, todo crucificado, muerto y sepultado. lo que compartió con... Fue sepultado, muerto, sepultado, el tercer día revivió de donde los muertos, bajó del cielo. Ah, y ya te olvidaste. Y ahí llegó la muerte de Jesús. Ahí llegué. Claro, exactamente, ¿no? Llegó a la última cena con sus discípulos, ¿no? Le dijo que lo iba a rechazar, quién lo iba a traicionar, ¿no? Entonces, una vez que sucedió todo eso, Jesús sabía que todo eso iba a pasar, ¿sí o no? Ya su padre le había dicho y ese fue el trabajo para el cual Jesús había sido enviado a Nazaret, ¿no? Entonces, a Jerusalén. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo que nosotros conocemos, es conocida la vida pública de Jesús, ¿no? En la Biblia está todo el desarrollo de cómo vivió con María, con José, ¿no? Antes de toda esta presentación de Jesús como hijo de Dios, como el Mesías, ¿ok? Entonces, ¿cuál es su pequeño trabajillo que ustedes tienen que hacer? ¿Ok? No es para hoy, no es para hoy, no es para hoy, tranquilidad, ¿ok? Tienen que hacer una pequeña historieta, tienen que hacer una pequeña historieta solamente de 3 hojas, nada más. Ya ustedes ven cuántas viñetas le ponen y todo lo demás sobre la vida pública de Miss, Jesús. Miss, las 3 horas, las 6 caras tienen que ser full viñetas. No, pues las que tú desees, ¿ok? Son 3 caritas nada más con su portada y todo bien bonito de una historieta sobre la vida de Jesús. Así lo que está en el video, pero en una historieta. Claro, obviamente, ¿no? Miss, Hasta o sea, que tenemos que hacer lo que está en el video, pero en forma de historieta. en forma de historieta con sus no, bueno, pero obviamente que no van a poner exactamente lo que está en el video porque es bastante, sí o no van a necesitar más cosas, pero pueden hacer un pequeño resumen, ¿no? Claro, la vida de Jesús comienza y dibujan la entrada de Jesús a Jerusalén, algunos milagros que haya hecho, ¿no? El problema en el templo cuando comenzó a botar todos los productos que vendían en el templo, ¿no? La última cena, la ¿Para condena de cuándo va a Jesús. ser? Pero la próxima semana, o sea, tienen una semana para hacerlo. Miss, ¿lo vamos a estar con usted o nosotros? No, eso es para el trabajo de ustedes, porque la próxima semana tenemos que hacer los milagros de Jesús. Miss, ¿lo vamos a leer entre todos o solo es tarea? No, solamente es una presentación, porque la próxima semana nos toca ver los milagros de Jesús y ahí vamos a necesitar la historieta para ver qué milagros ustedes han colocado de Jesús. ¿Ok? ¿Y si lo hacemos en PowerPoint?
Lo pueden hacer virtualmente o lo pueden hacer a mano, ustedes escojan. No los voy a limitar, ¿ok? ¿Podemos hacerlo en Word? Claro, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer a mano, como ustedes desean, pero tiene que ser una historieta bonita con la información de la vida de Jesús. ¿Ok? Tienen una semana, o sea, no es para hoy día a las 8 de la noche, no, porque no los va a dejar tanto trabajo, sino es para la próxima. Es mejor terminarlo a tiempo para ya tener. Ajá, lo tenemos que tener a Eso no- tiempo porque la próxima eso semana tendría que vamos a ser en hacer los Word o milagros de aniversario del Jesús. colegio y todo eso. Claro, o sea, tiene que dejarlo con tiempo porque se acercan actividades fuertes, entonces, y ya se acercan los exámenes bimestrales, así A que... mí, ¿verdad? ¿Qué actividades va a haber? O sea, las actividades más pesadas que va a haber.